Y vamos ahora hasta Argentina. Se encuentra con nosotros vía Zoom el periodista Marco Teruggi desde Buenos Aires. Marco, bienvenido. Gracias por esta comunicación hasta México. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Hay mucho interés en México por lo que sucede en Argentina y personalmente me llama la atención la velocidad con la cual se organizó una serie de protestas de esta magnitud en Argentina. ¿Qué viste tú en las calles? ¿Qué de diferente podemos encontrar de otras protestas que ha habido en la historia reciente de Argentina? Bueno, en primer lugar señalar que acá en Argentina es verano, o sea, que haya una manifestación tan grande es atípico y que haya un paro general o paro nacional a solo un mes y medio de haber asumido un gobierno también no es lo que suele ocurrir. Lo que pasa es que esa respuesta que se vio en las calles, que fue multitudinaria, se corresponde a la profundidad con la cual el actual gobierno de Javier Milei intenta hacer cambios y la naturaleza de esos cambios, ¿no? En tan solo un mes y medio ha hecho una mega devaluación, el peso pasó de valer 380 frente a un dólar a 800, con lo que eso implica de inflación, hizo un decreto de necesidad de urgencia para modificar más de 300 leyes de un solo plumazo y ahora está intentando aprobar lo que se conoce como la ley Omnibus, que son 600 leyes que quiere cambiar. Es decir, que en un mes y medio quiere cambiar cerca de 1000 leyes de la Argentina para aplicar un shock de programa neoliberal. Por esa magnitud, por esa agresividad política, por esa velocidad del gobierno, es que ha habido una respuesta tan rápida y tan contundente como se vio hoy en las calles, no solo de Buenos Aires, perdón, sino de toda Argentina. Sí, Marco, buenas noches, te saluda Azul Alzaga. Se percibe un cambio en el ánimo muy rápido social allá en Argentina respecto a lo que veíamos hace solo un mes, en donde se dieron las elecciones. Y te querría preguntar, Marco, ¿qué perspectiva ves de que este ánimo que ya se siente en las calles, que hoy pudimos ver, se traslade a la discusión de un Congreso que hoy tiene en sus manos estos dos grandes conjuntos de medidas que has mencionado? Uno, el decreto de necesidad de urgencia y por otro lado esta ley ómnibus. Y por otro lado también, Marco, nos ayudas un poquito a entender los ejes, si podemos hablar en términos generales de medidas neoliberales, pero los ejes de lo que más han sentido los argentinos de este conjunto de medidas. Bueno, hay un tema que se ha sentido muy fuerte desde que asumió Javier Milei, que es un aumento, yo diría, desbocado de la inflación. Es un gobierno que considera que no hay que poner ningún tipo de regulación al aumento de precios económicos, así que están aumentando los alimentos, está aumentando la gasolina, está aumentando la luz, la electricidad, todo salvo los salarios y los ingresos. Eso es muy palpable en la gente, lo ve y está, digamos, de a poco amenazando la base con la cual ganó Javier Milei las elecciones hace un mes y medio. Luego hay medidas emblemáticas que quiere hacer a través, por ejemplo, de la ley Omnibus, que es privatizar todas las empresas del Estado. Exactamente 41 empresas que van desde la empresa petrolera argentina hasta producción de armas militares, hasta los satélites, es decir, todo aquello que está en manos del Estado que pase a los privados. Y a su vez, dentro de ese conjunto de medidas que está tomando, por ejemplo, la Central General de los Trabajadores denuncia que hay una reforma laboral encubierta que están intentando hacer en Argentina desde hace ya varios años los gobiernos de la derecha. O sea que es un conjunto muy amplio de medidas, por eso se habla de una idea del shock, o sea que sea muy fuerte, muy rápido y muy radical. Y eso está, por un lado, resistido en las calles, como se vio hoy y se viene viendo con diferentes protestas, y luego está el cálculo que se está dando en el recinto legislativo, que es donde se va a aprobar o no este paquete de leyes conocida como ley Omnibus y donde se va a rechazar o no el decreto de necesidad de urgencia. La pregunta es, ¿cuánto de lo que hoy se movilizó en la calle va a influir lo que pasa en el recinto legislativo? Y esto puede ser el parteaguas o puede ser la diferencia, Marco, porque justo Milei, la víspera, hizo algunas modificaciones a su propuesta legal, sobre todo esta de la famosa ley Omnibus. Y me llama la atención, bueno, este tema de Milei que parece que empieza a ceder, aunque sea un poco, pero bueno, algo ha caminado en ese sentido. Pero yo quiero preguntarte a propósito de esto último que mencionas, la composición del movimiento en las calles.
estaban todos los grupos políticos que usualmente participan. Había una división en el kirchnerismo que finalmente se le ha señalado como parte de la responsabilidad que tuvo para que no ganara Alberto Fernández, para que no ganara el candidato del oficialismo. Están todos los grupos políticos y sobre todo muchos jóvenes. Esto es importante, no sé cómo lo ven desde allá. Sí, digamos, hoy hubo una conducción del movimiento sindical, que fue quien convocó, y luego uno diría todos los sectores que están siendo afectados por las políticas de Milei, los jubilados y las jubiladas, el sector de la cultura y del cine, por ejemplo, que hay fuertes recortes sobre la industria cinematográfica argentina, el sector de los investigadores sociales, el sector ambientalista, debido a que las leyes de Milei quieren abrir las puertas a un extractivismo que no tenga ya ningún tipo de contención legal, y a su vez porque no solamente se ve que todo esto está intentando ser aprobado muy rápidamente, sino que hay un detalle que no es para nada un detalle en la ley Ómnibus, que es que aunque se hagan modificaciones sobre algunos puntos con un sector de la oposición que necesita Javier Milei, hay un punto que no está discutido, que la ley Ómnibus le da poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo por 2 años, prorrogables por 2 otros años. Es decir, Javier Milei como presidente podría tener poderes extraordinarios a lo largo de su mandato. Entonces, aunque se modifiquen algunas cosas de la ley Ómnibus, si no se toca que el Ejecutivo puede empezar a gobernar de forma excepcional, atribuyéndose poderes del Legislativo, entonces lo que se apruebe podría ser modificado el día de mañana por Javier Milei. O sea que lo que está en juego es realmente, digamos, un intento de refundación reaccionaria de Argentina por parte de un gobierno neoliberal sobreideologizado, diría. Y quien va a tener entonces, por lo que estás mencionando, Marco, la última palabra en este momento en algo que podría ser un punto de inflexión del futuro cercano y mediano de Argentina, pues es precisamente el Congreso. Ya nada más para cerrar, ¿cómo ves los ánimos ahí? ¿Qué debates ves adentro del Congreso? Bueno, es interesante hoy el discurso de los dirigentes de la Central General de Trabajadores. Pablo Moyano, del gremio de camioneros, daba un discurso dirigido a los diputados y las diputadas, y no necesariamente los de la bancada del oficialismo o sus aliados, sino a los diputados y diputadas del peronismo. Le decía, cuidado con traicionar las banderas del peronismo, acá hay que defender trabajadores, empresas estatales, jubilados, porque también hay algunos cimbronazos. Hoy, por ejemplo, hubo 3 diputados y diputadas del peronismo que ya rompieron la bancada unitaria que se mantenía de las fuerzas peronistas, que como bien decían es heterogénea. Así que eso se va a ver en los próximos días. Iba a haber sesión mañana y pasado para aprobar en primera instancia la ley Ómnibus, se pasó para lunes y martes, lo cual indica que todavía no estarían los votos. Esa es la negociación que está habiendo. Si logran, con lo que llaman la oposición dialoguista y otros actores, que le den los votos suficientes para, insisto, modificar 600 leyes de un solo plumazo. Pues está todavía muy veremos, como decimos en México, la situación y la definición en Argentina. Marco, te agradecemos, Marco Teruggi, te agradecemos este enlace desde Buenos Aires hasta México. Que tengas muy buena noche. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, Marco, muy buenas noches. Pues sí, este tema va a seguir dando de qué hablar y hay que estar muy pendientes, porque esto que decía nuestro compañero Marco Teruggi, si se le conceden los poderes extralegales a Javier Milei, ahí sí hay un dictador en potencia. Sí, no son nada más las políticas, es la concentración del poder en este personaje que no es cualquier cosa. Y en este personaje en particular. Así es, vamos a estar, por lo tanto, muy pendientes aquí sobre este tema. Pero vamos a